Buenas noches. Más de 300 organizaciones empresariales le vuelven a decir a López Obrador que creen en la libertad y que quieren un México próspero e incluyente. López Obrador, que el fin de semana sacó una bandera blanca para no pelear más con los empresarios, viene a la Ciudad de México y les manda este mensaje. Ausencio Cruz, candidato a diputado federal. ¿Cómo vamos a decir? Lástima, mafiosillo. Y este otro. Vamos a parar las privatizaciones. Se acabó lo de las privatizaciones. Se van a ir a la historia las privatizaciones, pero al basurero de la historia, porque eso no ha servido, solo para que unos cuantos saquen provecho a costa del sufrimiento de la gente. Bandera blanca. Tendremos la crónica de este lunes de campaña y además el dólar se cotiza arriba de los 19 pesos. Y llegó la semana del 10 de mayo. ¿Se firmará ahora sí el nuevo Tratado de Libre Comercio? El hermano del ciclista alemán que murió en Chiapas llega a México y dice que claramente fue un homicidio y no un accidente, como indicaron las autoridades. En una imagen inusual, policías de la Ciudad de México marchan por el centro histórico para homenajear y protestar por el asesinato en Iztapalapa de 2 de sus compañeros. Decirles a las familias que estos asesinatos no van a quedar impunes. Esto es lo único que Alfonso Herrera le pide al próximo presidente de México. Muchos años han robado este país vilmente y han convertido a México en un cementerio. Los candidatos presidenciales estuvieron en la Ciudad de México. Vamos a tener la crónica. López Obrador cerró sus actividades hace unos minutos en Iztapalapa. Ahí dijo que regresará este año ya como presidente electo para entregar el plan integral a la delegación, que incluye, entre otras cosas, mejorar la seguridad. López Obrador dijo que, como en el fútbol, va a ganar por goliza. Seguridad en Iztapalapa. A propósito de la seguridad en Iztapalapa, más de 1,000 policías de la Ciudad de México marcharon en homenaje por el asesinato de 2 elementos el fin de semana. 2 policías que estaban cumpliendo su deber, cada uno por su parte, y que fueron acribillados. ¿En dónde? En Iztapalapa. Estos asesinatos no van a quedar impunes. Y así, haciendo el bien, contendiendo la delincuencia, ofrendaron su vida. Así fue como la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México recordó a Margarita Rivera y a Iván Luna. Los 2 policías fueron asesinados durante el fin de semana en 2 hechos violentos ocurridos en la delegación Iztapalapa. Acompañados por los familiares de los 2 policías, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Ramón Amieva, y el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, encabezaron una marcha del hemiciclo a Juárez a la Plaza Tlaxcuaque. Ellos fueron gente de bien en sus familias, en sus casas, en sus calles, y así, haciendo el bien, contendiendo la delincuencia, ofrendaron su vida. Hoy son nuestros héroes y les agradecemos su ejemplo. La policía Margarita Rivera fue asesinada ayer cuando intentó frustrar un asalto dentro de la central de abasto. En cámaras de seguridad se observa cómo Margarita llegó al pasillo de frutas y legumbres, donde hombres armados estaban robando a los locatarios. Sin embargo, los presuntos delincuentes le dispararon en la cabeza y huyeron del lugar. Margarita era madre soltera de 3 jóvenes.
El policía Iván Luna, de 37 años, murió el viernes. Iván fue baleado en un enfrentamiento con presuntos narcomenudistas durante un operativo contra la venta de droga en la colonia Puente Blanco, también en Iztapalapa. Iván tenía 5 hijos. Decirles a las familias que estos asesinatos no van a quedar impunes, que no exista impunidad sobre estos asesinatos ni sobre una agresión, sea cual sea, hacia los elementos policíacos de nuestra ciudad. El jefe de gobierno anunció la creación de un fondo para apoyar a las familias de los policías que han muerto durante su labor y aseguró que trabajarán para evitar más agresiones a los policías de la ciudad. Policía segundo, 90-77-39, Iván Luna Hernández. ¡Presente! Policía 68-18-23, Margarita Rivera Rivera. ¡Presente! Iztapalapa, 2 policías ejecutados por criminales. De acuerdo con cifras del gobierno de la Ciudad de México, en lo que va del año, 5 policías han muerto a manos de delincuentes. El jefe de gobierno, Ramón Amieva, aseguró que van a seguir enfrentando al crimen y que nada los va a detener ni intimidar. La semana pasada presentamos la historia del ciclista alemán, turista alemán Holger Hagenbusch, quien estuvo desaparecido en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y a quien el gobierno del estado informó o ya por muerto debido a que, según la autoridad, se desbarrancó junto con otro ciclista, ese de nacionalidad polaca. El hermano de Holger, el señor Rainer Hagenbusch, está en México. Rainer dijo a Imagen Noticias que la muerte de su hermano claramente fue un homicidio y no un accidente, como informó la Fiscalía. El señor Rainer vuela mañana a San Cristóbal de las Casas para reconocer el cuerpo de su hermano, encontrado el jueves. Por cierto, ayer hubo protestas en San Cristóbal de las Casas para exigir el esclarecimiento de la muerte de estos 2 ciclistas europeos. Grupos de ciclistas llevaron una bicicleta blanca hasta el kilómetro 158 de la carretera San Cristóbal-Ocosingo, el lugar en donde, dice la Fiscalía, los 2 ciclistas pudieron haber perdido el equilibrio por un camión que pasó junto a ellos y provocó que se fueran a un barranco. Y en otra nota relevante de hoy, el gobierno mexicano pasó al frente, acusó a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México de haber elaborado un informe sobre el caso Ayotzinapa sin rigor metodológico, sin sustento jurídico y que llega a conclusiones prematuras sobre el actuar de las autoridades mexicanas. El gobierno habla de las 77 observaciones que están en el reporte titulado Doble Injusticia, Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del caso Ayotzinapa. Es un informe que se publicó, lo recordarán, el 15 de marzo, muy duro contra la PGR, la Policía Federal y la Marina, y señalando que habrían participado en la detención de los presuntos responsables y han elaborado la investigación del caso Iguala basándose en buena medida en torturas. Por eso el gobierno de México entregó sus argumentos hoy ante la oficina de la ONU en Ginebra. ¿A qué se refieren tanto el gobierno de México como las Naciones Unidas? Naciones Unidas acusó que hubo detenciones arbitrarias, investigaciones inadecuadas e incluso encubrimiento. Pero sobre todo, lo decía, destaca la acusación de torturas. Según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, examinó información sobre 63 detenidos de un total de 129 personas procesadas. Y según esto, en 34 casos, habría encontrado evidencias de posibles actos de tortura en la detención e interrogatorio. ¿Qué respondió hoy el gobierno mexicano? Que de ese grupo de personas, 26 que se les aplicó, los estudios no arrojaron evidencia de tortura. 2 habrían tenido alguna forma de tortura física, pero no psicológica, y 4 detenidos no aceptaron que les hicieran el protocolo de Estambul para ver si los habían torturado. Los otros 2 casos están en proceso de revisión. El gobierno mexicano advirtió que la ONU debió haberse allegado de más información
que está en la investigación judicial antes de emitir conclusiones definitivas. El gobierno mexicano pasa al frente en el caso Ayotzinapa. Un grupo de unas 30 personas, integrantes de organizaciones campesinas, bloqueó por casi 5 horas los 2 carriles, otra vez, de la autopista del Sol, a la altura de la caseta de Alpuyeca, en Morelos. Exigieron la entrega de recursos, pero luego de que agendaran una reunión para atender su caso, liberaron la autopista. 4 horas bloqueada. En un mes la autopista del Sol ha sido bloqueada al menos 3 veces y la semana pasada fue bloqueada por maestros de Guerrero. 3 veces por la gente de Ayotzinapa, más los maestros de Guerrero, más lo de hoy. Un bloqueo por semana en promedio. La Comisión Nacional de Seguridad informó que detuvo a un señor Alfonso Miranda Gallegos, candidato de Morena a la presidencia municipal de Amacuzac. Lo vinculan con el grupo delictivo de Los Rojos y la PGR lo investiga por secuestro y delincuencia organizada. Alfonso Miranda fue alcalde de Amacuzac en 2009. Según esto, es tío de Santiago Nazari, conocido como El Carrete, el líder del grupo criminal de Los Rojos. Esto es lo único que el popular actor Alfonso Herrera, le pide a quien sea el próximo presidente de México. Lo único que te pido es que honres la palabra política, que significa para los ciudadanos, y la palabra democracia, que significa el poder del pueblo. Durante muchos años han robado este país vilmente y han convertido a México en un cementerio. Todos los ciudadanos pensamos que había existido una transformación y al final de cuentas fue más de lo mismo. Y ya no queremos más eso. Nosotros necesitamos un México que salga adelante. Y para que eso ocurra, necesitamos un ejemplo. Y ese ejemplo tiene que ser usted. Y tiene que ser un ejemplo de honestidad, tiene que ser un ejemplo de transparencia. Y usted tiene la responsabilidad de eliminar a todos esos políticos y a todas esas personas que siguen ocupando cargos públicos y que siguen robando a este país. Eso es lo que yo le pido. Alfonso Herrera, día 39 ya de la campaña presidencial y ni banderas blancas ni comunicados lograron bajar el nivel de toma y daca entre organizaciones empresariales y el líder en las encuestas. Ayer de gira por Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador sacó un pañuelo en señal, dijo, de reconocimiento de la iniciativa privada y les propuso amor y paz. Eso fue ayer. Pero hoy, bajo el lema de trabajamos por México, unas 300 organizaciones del Consejo Coordinador Empresarial le respondieron a López Obrador por aquello de la minoría rapaz que dijo la semana pasada. Hoy en el segundo desplegado, que por cierto se difundió, se publicó en todos los periódicos nacionales, a 4 planas, los organismos empresariales que lo suscriben afirman que siempre estarán dispuestos al diálogo y a construir con los gobiernos legítimamente electos, pero advierten que siempre también van a defender el derecho a disentir cuando sea necesario. En la publicación vienen los nombres y logotipos de las cámaras, las asociaciones, las que le reclaman a López Obrador que las empresas son parte de la solución y no las causantes de los problemas del país. Durante sus intervenciones de hoy, López Obrador pues defendió sus cuestionamientos contra lo que señala la mafia del poder y bueno, guardó, o al menos en buena parte de sus mítines, guardó la bandera blanca. Se acabó lo de las privatizaciones. Se van a ir a la historia las privatizaciones, pero al basurero de la historia. No se va a privatizar el agua, no se van a privatizar espacios públicos, no se va a privatizar el ISSSTE, no se va a privatizar el seguro, nada. Tregua, por la tarde estuvo aquí en Imagen Televisión, estuvo en Excelsior Televisión el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Le preguntó nuestro compañero José Buendía si hay ánimo de bajarle al enfrentamiento con López Obrador y esto respondió. ¿Ves un ánimo, digamos, de bajarle
3 rayitas al asunto para, Pues depende de la para otra bajar parte. y desinflar el asunto? Depende de la otra parte. Si la otra parte sigue insistiendo en modelos económicos que ya son del pasado y que harían grave daño, nosotros tendremos que seguir levantando la voz. Si la otra parte quiere acercarse y construir juntos, estaremos para la construcción, como lo hemos hecho con los otros candidatos. Por la mañana en el Foro Nacional de Turismo, López Obrador dijo que no está cerrado a buscar lo que más le convenga al país. En el asunto del nuevo aeropuerto, dijo que él no tendría ningún problema en concesionar la obra. Luego, Ricardo Anaya, quien fue subsecretario de Turismo en el sexenio de Felipe Calderón, arrancó su mayor aplauso cuando dijo que hay que tener mucho cuidado sobre quién gane las elecciones para que no haya crisis económica. En ese foro también estuvo José Antonio Meade y aprovechó para hacer contraste y señalar la inviabilidad de la propuesta del aeropuerto alterno en la base militar de Santa Lucía. Así lo dijo. El año pasado, por primera vez, 6º país más visitado. El 70% de quienes nos visitan vienen de Estados Unidos y Canadá. La tercera parte llega por el aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto de la Ciudad de México no es un tema del Valle Metropolitano, es un tema neurálgico y central de la competitividad y de la conectividad del sector turístico mexicano. Los turistas nos visitan en aviones importantes, nos visitan en 478 y en 380. Si nos visitaran en jets y en aeroplanos, pues el aeropuerto de Santa Lucía podría resolvernos el problema. En jets y en aeroplanos, dice José Antonio Meade. Bueno, los ánimos están exacerbados entre los candidatos, entre los empresarios. Pero bueno, no pasan afortunadamente las palabras, pero en otros planos sigue la violencia. El fin de semana fue muy violento y además no solo por asesinatos, sino en redes sociales se dieron recriminaciones entre seguidores de candidatos por el denominado discurso del odio. Con ese antecedente, la Presidencia de la República hizo este llamado. Los mexicanos de este siglo tenemos mucho que perder y nada que ganar si la violencia y el odio guiaran nuestros actos. Que no quepa ninguna duda, México ha crecido gracias al ambiente de libertades en la que ha germinado el talento, la dedicación y el esfuerzo de millones de mexicanos luchones. Y en los mítines que tuvo esta tarde en Coyoacán, en Benito Juárez y en Iztapalapa, López Obrador pidió a sus seguidores que ya no se peleen. Miren ya, lo pasado, pasado. Ahora, relajado, relajado, relajado. Vamos a ponernos de acuerdo, es como una tregua. Vamos a unirnos todos para transformar a México. Ahora nada más debe de existir en los hechos y por voluntad de los ciudadanos un partido, el de la transformación de México. Uno, todos, pasando las elecciones, cada quien de nuevo a su militancia partidista. Pero ahora vamos a unirnos todos y son bienvenidos del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos. El problema no está abajo, el problema está arriba. El problema está arriba. Ricardo Anaya dijo que en su campaña seguirán actuando con civilidad, que no habrá expresiones violentas. Anaya, quien el sábado se convirtió en el principal orador del 29 aniversario del PRD, encabezó esta tarde otro mitin de perredistas en la delegación Gustavo Madero y ahí pidió esto al lado de Alejandra Barrales. Amigas y amigos, desde este cuadrilátero quiero convocarlas y convocarlos a una lucha fundamental. El 1 de julio, yo les pregunto, ¿vamos a derrotar a la corrupción, sí o no? ¿Vamos a llevar a Alejandra Barrales a la jefatura de gobierno? Bueno, día 39 de las campañas. En otras cosas, el canciller Luis Videgaray se reunió en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Mike Pompeo.
Videgaray aseguró que la relación entre México y Estados Unidos entra en un momento de definición. De las decisiones que se tomen entre nuestros gobiernos en los próximos meses, incluso en los próximos días, habrá de depender cómo será la relación entre nuestros dos países en los próximos años, incluso en las próximas décadas. Estamos en un momento crucial en la renegociación y modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ya ve cómo no pasa nada. Hoy el tipo de cambio del peso frente al dólar se encuentra en el mismo nivel que tenía en del 2 de enero de este año. Es decir, todo lo que el peso se apreció a lo largo de este año se ha esfumado. ¿Pero por qué? La razón es muy importante para no andar haciendo análisis equivocados, análisis chairos y análisis que no funcionan. Uno, el dólar se ha fortalecido mucho frente a todas las demás monedas del mundo. Sorprendentemente y con una rapidez inusitada, el dólar se ha puesto muy fuerte. Porque todo el mundo espera que como ya tienen más inflación, entonces van a subir las tasas, van a emitir más deuda, entonces es bueno irse yendo a dólares. Ahora bien, se aprovechó que el peso estaba muy bajo, 17.99 el 17 de abril. Y eso es básicamente lo que está pasando. Segundo factor en importancia, que está la negociación del tipo del Tratado de Libre Comercio, y esa negociación del Tratado de Libre Comercio va a terminar bien, pero ahorita está en el momento... Ya no fue el 10 de mayo. Pero puede ser el 15 o puede ser en algún momento de este mes. O sea, el tema fundamental es no hacer hoyo en uno, sino meterla. No, sí. Sí, meterla de en par. No con 7 tiros de más. Bueno, no pasa de mayo. Y no pasa de mayo. A ver, pero entonces no hay una preocupación. Mañana no se va a ir arriba de 20. Podría sí, podría sí o podría no. Tiene que ver con... A ver, es que tiene gran que análisis superior. Podría sí, ¿dónde estoy yo? Podría sí. Tiene ya que no sé ver. dónde estoy. Podría sí, que podría ver. no. Sí, estás perdido, por eso. Estoy perdido, estoy literalmente perdido. Pero... A ver, el tipo de cambio ya no es un referente de la fortaleza de la economía mexicana. Es un amortiguador, es el primer amortiguador. En la época del desarrollo estabilizador, en la época del tipo de cambio fijo que terminó en el muy remoto 1995. Tú no celebres tanto cuando el dólar baja de 18 pesos. Sí. Ver, porque tú celebras los goles en y cuando el meten... momento que el tipo de cambio... Y cuando son en contra dicen, no, hombre, a ver, la gente que exporta están felices. Seamos claros, el tipo de cambio es un amortiguador. Va a bajar en el momento que se firme el Tratado de Libre Comercio. ¿Y se va a firmar sí o no el Tratado de Libre Comercio? Sí, se va a firmar. ¿En mayo? Dejamos en mayo. Órale, sale. En mayo. Y una cosa más, todavía el factor político no está jugando. ¿Todavía no? Todavía no. Bueno, faltan 40 y tantos, 50 días. Pues todavía no, ahorita es más importante. Los mercados reaccionan con hechos y procesos. El hecho hoy es el tratado. Ya después vendrá el puente de las elecciones. Remátala, David. Infonavit sigue haciendo buenas jugadas. Ahora crean una manera de cambiarte de tu crédito Infonavit, aunque lo sigas pagando. Puedes mejorar tu vida gracias al trabajo que se da en la economía formal. El sábado en San Pablo, Xochimehuacán, en Puebla, un tren de la empresa Ferrosur fue otra vez, ahí están las imágenes otra vez, fue asaltado. Colocaron barricadas, abrieron las tolvas de 4 vagones que contenían maíz, los pobladores salieron con costales para llevarse la mercancía y ahí están las imágenes. Ya después llegaron policías municipales para custodiar el tren, pero no detuvieron a nadie. Desde octubre hemos presentado aquí imágenes de asaltos a trenes de las empresas Ferromex y Ferrosur en Puebla. Se han registrado principalmente en 4 municipios, en Cañada, Morelos, en Palmar de Bravo, en Ciudad Cerdán, en Tepeaca, y hay un quinto también en Tlachichuca. Es aquí donde se concentran los casos, casi con el mismo modus operandi. Los asaltantes bloquean vías y luego, con relativa tranquilidad, saquean los vagones. De nueva cuenta, las imágenes del robo a vagones en territorio de Puebla. Y esta noche vamos con los candidatos precisamente de Puebla al gobierno. Saludamos al candidato del PRI, Enrique Doher. Buenas noches, Enrique.
¿Qué tal, Ciro? Muy buenas noches, gusto saludarte. Dirá que la verdadera encuesta es la del 1 de julio, pero su tercer lugar en esta contienda parece inevitable. Las encuestas son un referente muy importante, Ciro. Nos sirven para la planeación, es un retrato del momento, no se ignoran, pero las encuestas no ganan elecciones. Las elecciones se ganan el día de la votación con los votos en la urna y eso es a lo que nos vamos a concentrar. ¿Un voto para Marta Erika Alonso es un voto para Rafael Moreno Valle? ¿Es un voto por la reelección? Es un voto por la continuidad, una continuidad, Ciro, que aquí en Puebla los poblanos hemos visto que el gobierno panista de Rafael Moreno Valle y de su continuidad pues nos ha sumido en la inseguridad, en el robo de combustible, en los asaltos, en los cadáveres descuartizados, en toda una problemática que los poblanos no queremos y no queremos la continuidad. Veíamos las imágenes de siguen los robos a vagones de tren. ¿En cuánto tiempo usted como gobernador terminaría con ese problema por lo que toca al territorio de Puebla? El tema número uno en esta campaña y para el próximo gobierno, que estoy seguro me va a tocar presidir, es el tema de la seguridad. En los primeros 100 días estaremos dando resultados cuantitativos y cualitativos de ese tema. No es fácil porque llevamos ya 7 años en los que la inseguridad ha crecido, se ha descompuesto el panorama en Puebla, pero tenemos la capacidad, lo hicimos ya cuando fui presidente municipal, logramos entregar una ciudad, la ciudad de Puebla, la más segura del país. 100 días. En 100 días habrá resultados, no se resuelve todo de la noche a la mañana, mucho menos un problema como el del robo de combustible que lleva muchos años, o el del robo de trenes, en donde vamos a tener que contar con el apoyo del ejército, de las propias empresas y sobre todo blindar con labor de inteligencia los lugares donde hay delincuencia. ¿Hay una cosa, acción o programa del actual gobierno que usted heredaría gustoso? Es difícil, para eso tiene a sus porristas, pero voy a reconocer que hicieron una buena infraestructura en salud. Lo único malo, Ciro, es que los hospitales y clínicas que construyó Moreno Valle están vacíos, no tienen medicinas, no tienen médicos y eso irrita mucho a la gente. Nosotros tendremos que completarlo. Pero digamos que la infraestructura en salud es algo de lo poco bueno que hizo el anterior gobierno. ¿Qué opinión le merece Miguel Barbosa, Enrique? Bueno, Miguel Barbosa es un poblano que no conoce Puebla, se la pasó de plurinominal durante 30 años en la Ciudad de México y ahora está en un escándalo por su 3 de 3. Declaró ganar 1.800.000 pesos al año, eso está en su declaración, y en internet salen cuentas bancarias, tarjetas de crédito por más de 15 millones de pesos que no sabe explicar. También yo le he preguntado, llevo 5 días preguntándole si compró la casa del expresidente Miguel de la Madrid en Coyoacán, no ha dicho que sí, tiene en su declaración una casa en Coyoacán de 10 millones de pesos. Quienes me están viendo saben que en Coyoacán las casas antiguas no valen 10 millones de pesos. ¿Qué le está haciendo falta a la Miguel Barbosa? Miente en su declaración 3 de 3. Ahí está, ahí tiene su cámara, candidato, tiene 30 segundos para decirle lo que guste al electorado. Bueno, a mis paisanos poblanos decirles que voten en conciencia el 1 de julio, que voten por la mejor opción, por quien tiene la experiencia, por quien ha dado resultados y que sepan muy bien que estamos por decidir el futuro de Puebla. Un futuro donde no queremos la continuidad, donde no queremos la improvisación y vamos a apostarle por la experiencia y los resultados y que voten por Enrique Doher. Gracias, Enrique. Buenas noches. Gracias, Ciro. Por cierto, antes de ver este asunto del volcán en Hawái, mañana y el miércoles seguimos con estas entrevistas de 4 minutos a los candidatos de Puebla. Hablaremos con Marta Erika Alonso y con Miguel Barbosa. Vamos a ver ahora ciertas imágenes. 26 casas y 4 edificios han sido destruidos por la erupción del volcán Kilauea en Hawái. Aunque la erupción fue el jueves, todavía se siguen viendo estas imágenes.
Hay 1.700 personas evacuadas, de acuerdo con medios locales. A muy poca gente le han permitido regresar a sus casas a recoger sus pertenencias. Hacemos una pausa. Al regresar, Ricardo Peláez va a ser el director deportivo del Cruz Azul. Y Gallos, nuestros Gallos, tienen nuevo entrenador, Rafa Puente. Y además, López Obrador se reúne con Larry Fink, toda una personalidad en el mundo internacional de los negocios. Volvemos. ¿Cómo están, Ciro, amigos? Un lunes muy movidito. Vamos con las semifinales. Ya quedaron establecidas. Santos y América van a jugar la ida el jueves 10 de mayo a las 7:30 de la noche en Torreón. La vuelta será el domingo a las 7 de la noche en el Estadio Azteca. Tijuana y Toluca jugarán la ida también el jueves a las 9:30 de la noche en el Estadio Caliente. La vuelta será el domingo a las 12 del día en Toluca. El Querétaro anunció a Rafael Puente Jr. como su nuevo director técnico de cara a la apertura 2018. Este será el segundo equipo que dirija a Rafael Puente en Primera División tras su paso con los Lobos BUAP. El Monterrey aceptó la renuncia de Antonio Mohamed como técnico de Rayados luego de la eliminación en los cuartos de final ante los Xolos de Tijuana. El turco dirigió a los Rayados durante 7 temporadas, donde llegó a 2 finales de liga y consiguió un título de Copa. Y Marcelo Barovero, portero del Necaxa, llegará a Rayados por $10 millones. Aunque no se ha hecho oficial el traspaso, todo hace suponer que es cuestión de tiempo. Pero Rodolfo Pizarro sorprende, será otro jugador que llega a Monterrey luego de un acuerdo con las Chivas por $15 millones. Sin embargo, Pizarro podría emigrar todavía a Europa en caso de que llegara una oferta del viejo continente, a donde suenan el Ajax y el PSV, 2 equipos de Holanda. Y Ángel Torres, presidente del Getafe, declaró que Osvaldo Alalís ya es jugador del Getafe. El exjugador de Chivas estuvo la semana pasada en España para hacer reconocimiento médico y después firmar con el equipo para luego irse de vacaciones. Y la noticia bomba, Ricardo Peláez llega a Cruz Azul como algo más que director deportivo. Carácter, liderazgo, conocimientos y honestidad, sus armas. Veremos el margen de maniobra que le conceden en este equipo acostumbrado a depender de los promotores, de una línea blanda. Es una muy buena decisión para una urgente y violenta transformación que requiere ya Cruz Azul. Veremos si lo dejan trabajar, gran decisión. Al oráculo mundialista, el Checo Pérez, a ver si continúa el optimismo de cara a Rusia 2018. México contra Alemania pierde 2-1, contra Corea gana 4-2, contra Suecia gana 3-1. Ciro, amigos de los deportes, muchas gracias. Y en medio de toda la discusión, polémica y enfrentamiento con los empresarios, hoy vino a México el presidente de BlackRock, el mayor administrador de fondos de inversión del mundo. Se reunió con candidatos presidenciales mexicanos, entre ellos Andrés Manuel López Obrador. Volvemos. En medio del encontronazo de López Obrador con los empresarios, hoy estuvo en México el señor Larry Fink. ¿Quién es Larry Fink? Es el presidente de BlackRock, que es el mayor administrador de fondos de inversión en el mundo. El señor Fink se reunió con su viejo conocido, el exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, en un encuentro muy bien calificado por el candidato del PRI. Se reunió también con Ricardo Anaya y con López Obrador. El equipo de López Obrador dijo que fue una reunión afable y extraordinaria, y que Fink y López Obrador hicieron un clic inmediato. Pues está bien. Si las cosas fueron así, podrá pensarse que una cosa son las palabras de López Obrador y otra son los hechos. El presidente del mayor fondo de inversión del mundo, reunión afable y extraordinaria, hicieron clic. Pues está bien. Se quedan con ¿qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.